Muy buenos días, el que les habla es el estudiante Cucho Hipólito Hermógenes Teodoro, en esta ocasión para sustentarles el informe final de mi trabajo de investigación del curso del mismo nombre, trabajo de investigación de la Universidad Privada de Trujillo, de la carrera de Educación Secundaria con mención en Matemática e Informática. El docente que nos dio esta cátedra es el Magíster Michel Paulo Blancas Núñez. Como el docente nos ha dado ya ciertos criterios de evaluación en cuanto a la presentación de este informe final, voy a primero indicarles cómo está elaborado mi trabajo. Prácticamente tenemos una carátula moderna y llamativa con el fondo de la universidad y el logotipo de la Universidad Privada de Trujillo. Aquí estamos especificando la carrera, la asignatura, el tema, el ciclo, el docente, el estudiante, el quien les habla y un link del video. Luego los trabajos de investigación se ha subido a una carpeta en el Google Drive. En esta ocasión, dentro de la carpeta de evaluación final 2026, está adjuntado aquí el link del video en Word. Luego la presentación final del trabajo de investigación tanto en Word como en PDF. Luego también aquí estará el video que en estos momentos estoy realizando. Bueno, ahora en cuanto a mi informe de tesis. El informe de tesis lleva por título Influencia del uso del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa San Fernando Pucallpa 2026. Autor el quien les habla, Hermógenes Teodoro Cuchipolo. Asesor, Magíster Michel Paulo Blancas Núñez. Línea de investigación es el uso de la tecnología para la calidad educativa, Trujillo, Perú 2026. Aquí tenemos el índice de contenido, también totalmente editable. Aquí indicando ya que tanto la dedicatoria, agradecimiento, el índice de tablas, figuras, resumen y abstract está en la numeración arábica. Y luego de la introducción hacia adelante ya en el índice numeral. Luego tenemos la dedicatoria, luego el agradecimiento, luego el índice de tablas y enseguida el índice de figuras. Para realizar este trabajo de investigación hemos seguido la secuencia de criterios que debemos seguir para la presentación de esta investigación. Inicialmente quizás a muchos no nos parecía bien los puntos a seguir, pero el ingeniero Mitchell nos indicaba de que ellos se siguen a lo que la universidad también les ha entregado. Luego continúa el resumen de nuestra investigación. Principalmente en este resumen de investigación estamos indicando que la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de tipo aplicada con diseño experimental del nivel explicativo y de tipo pre-experimental con pretest y posttest, aplicado en esta ocasión a un solo grupo, a una población en muestra conformada solo por 30 estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el aprendizaje del estudiante. El promedio obtenido en el pretest fue de 1.80 puntos, mientras que en el posttest se alcanzó el 8.07 puntos, registrándose un incremento de 6.27 puntos. Asimismo, la prueba de Students para muestra relacionada mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambas evaluaciones. Este valor es de 21.804, lo que permitió rechazar a la hipótesis nula y aceptar en este caso la hipótesis de investigación. Se concluyó que el uso del simulador PET influyó significativamente en el aprendizaje del movimiento parabólico, favoreciendo la comprensión de conceptos físicos, la resolución de problemas y el logro de aprendizaje significativo
en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa San Fernando. Luego tenemos el abstract en inglés. Introducción. Aquí lo que vamos a hablar primero es sobre la realidad problemática. La realidad problemática está sustentada bajo el contexto internacional, bajo el ámbito nacional y el contexto local. Para tener un sustento adecuado en cuanto al sustento local, hemos partido del informe que se realizó el año pasado, en donde el 57.33% de los estudiantes se ubicaban en un nivel proceso y solo el 15.67% alcanzaban el nivel de logro esperado, y un total de 1.200 estudiantes. Esto nos indica de que el 57.33% todavía no están, digamos, compenetrados con el área por diferentes motivos. Puede ser, por ejemplo, por la metodología no adecuada que utilizan los docentes, o en todo caso también por lo que los docentes no interactúan las clases con recursos tecnológicos que hoy nos da o nos brinda en el campo informático. Basándonos a estas tres realidades problemáticas, nos hemos planteado analizar la influencia del uso del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa San Fernando Pucallpa 2026. Luego pasamos a la formulación del problema. En esta formulación del problema hemos planteado un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general es de qué manera el uso del simulador PET influye en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa San Fernando Pucallpa 2026. Y ahora los problemas específicos están relacionados, en este caso, a las dimensiones que se va a trabajar en esta investigación. Vamos a trabajar con la dimensión conceptual y por ello es la que este objetivo específico 1 está relacionado a esta dimensión. Luego el objetivo 2 está relacionado a la dimensión procedimental y el objetivo 3 está relacionado a la dimensión actitudinal. En cuanto a la justificación del problema, en esta presente investigación es importante porque aborda pues una problemática educativa relevante vinculada al bajo nivel de comprensión de contenidos de física, en este caso en el área de ciencia y tecnología. Asimismo, esta investigación es pertinente ya que se enmarca en las políticas educativas vigentes que promueven el Currículo Nacional de Educación Básica, especialmente en el área de ciencia y tecnología. Aquí lo que hemos sustentado es desde un punto de vista teórico y para eso nos hemos basado en diferentes autores, desde un ámbito práctico y finalmente desde una perspectiva social y educativa. Luego ya aquí estamos determinando el objetivo general. El objetivo general indica de que determinar la influencia del uso del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa San Fernando. Y los objetivos específicos están también en función a las dimensiones de investigación que vamos a trabajar. El primer objetivo está relacionado, tal como ya se le indicó arriba, a la dimensión conceptual, luego a la dimensión procedimental, luego a la dimensión actitudinal. En los tres objetivos dice identificar la influencia del uso del simulador PET en el aprendizaje conceptual, o también identificar la influencia del uso del simulador PET en el aprendizaje procedimental, o también identificar la influencia del uso del simulador PET en el aprendizaje actitudinal.
En el marco teórico tenemos antecedentes internacionales y dentro de los antecedentes internacionales nos hemos basado a 3 antecedentes en mutuo acuerdo, una reunión entre estudiantes y el docente. Aquí tenemos el primer sustento internacional a Fabra Vargas 2022. Luego tenemos a Hidalgo Macías 2024. Luego tenemos acá a Planata 2024 también. Luego tenemos a Fuentes y Larapuy el 2023. En el ámbito nacional tenemos a Chávez Campos e Hidalgo Porras, quienes desarrollaron la tesis titulada El uso del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes de educación secundaria, pero en este caso realizado pues, en otra región. Luego tenemos a Bela Orbe y de manera similar a Asensio Calja Camorro. Y por último a Cacha Núñez. En el ámbito local, aquí lo fundamental, ¿no? En el ámbito local no se evidencia investigaciones publicadas específicamente sobre el uso del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico en instituciones educativas de la región de Ucayali durante el periodo 2022 y 2026, ¿no? En consecuencia, el presente trabajo de investigación adquiere relevancia y originalidad a nivel local debido a que busca generar evidencias empíricas sobre el uso del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico. Dicho esto, prácticamente al no tener un antecedente local, nuestro trabajo de investigación será el primero en la región Ucayali y en función a ello quizás ya vengan otros trabajos de investigación relacionados al tema. En el marco conceptual hemos definido, por ejemplo, acá el simulador PET, planificación docente, el uso tecnológico, interacción del estudiante, la enseñanza, el movimiento parabólico, dimensión conceptual, dimensión procedimental, dimensión actitudinal. En relación a las bases teóricas, se realizó sobre las tecnologías digitales en la educación, simuladores deductivos interactivos, simulador PET. En cuanto a los fundamentos pedagógicos del uso PET, hablamos dentro de ellos sobre el constructivismo, el enfoque sociocultural, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento. Luego pasamos al uso didáctico del simulador PET, a la interactividad y visualización del aprendizaje, al impacto del uso del PET en el aprendizaje en ciencias, movimiento parabólico, luego fundamentos físicos del movimiento parabólico. Dentro de ellos hemos hablado acerca de los elementos del movimiento parabólico, representación matemática del movimiento parabólico. En este caso tenemos esta imagen o esta figura donde estamos representando el movimiento parabólico, ¿no? Para que tengan un mayor entendimiento los estudiantes. Aquí si el jugador patea la pelota hacia un objetivo común, va a haber un alcance horizontal, luego habrá un ángulo de inclinación, la velocidad inicial, luego en un momento dado logrará pues esta pelota o este proyectil una altura máxima. Las principales fórmulas del movimiento parabólico que vamos a trabajar son estas tres, ¿no? Que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial por seno de alfa más gravedad por tiempo, y otra fórmula para calcular la altura máxima, por ejemplo, es y igual a velocidad inicial seno de alfa por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y la tercera fórmula a trabajar es la distancia máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de doble del ángulo entre la gravedad. Aquí lo que indicamos también es sobre las dificultades en el movimiento parabólico, la evaluación del aprendizaje, relación entre
variables y luego pasamos a explicar la hipótesis general y las hipótesis específicas. La hipótesis general dice: el uso del simulador PET influye significativamente en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Fernando Pucallpa 2026. De la misma manera está expresado las hipótesis específicas. La primera hipótesis está relacionada con la dimensión conceptual. La segunda hipótesis está relacionada con la dimensión procedimental. Y la tercera hipótesis está relacionada con lo actitudinal. Como variables de esta investigación tenemos como variable independiente uso del simulador PET y como variable dependiente aprendizaje del movimiento parabólico. En relación a la operacionalización de variables tenemos primero la variable independiente, el uso del simulador PET, y tenemos acá el cuadro de operacionalización de variables. Tenemos el variable uso simulador PET, aquí tenemos la definición conceptual, la definición procedimental, cada uno sustentado con los autores. Luego tenemos las dimensiones. Para esta variable es la planificación docente, uso tecnológico y la interacción del estudiante. Luego tenemos la tabla de operacionalización de variable dependiente del aprendizaje del movimiento parabólico. Igual aquí también tenemos la variable, la definición conceptual, la definición operacionalización, las dimensiones. Tenemos tres dimensiones: conceptual, actitudinal y procedimental, los indicadores, los ítems y los índices. Ahora, en cuanto a los materiales y métodos. En cuanto a los materiales, como primer punto es el tipo y diseño de investigación. El tipo de investigación, mi trabajo está relacionado con el tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, y en el nivel de investigación es explicativo. En el diseño de investigación es experimental, de tipo pre-experimental. Eso indica que voy a trabajar un esquema de pre-test y post-test, ¿no? Es lo principal en este diseño. Claro que este tipo de diseño está sustentado por Roberto Hernández Sampieri, donde indica que este tipo de diseño consiste en aplicar una prueba previa al estímulo y tratamiento experimental, después administrar el tratamiento y finalmente aplicar la prueba posterior para observar los cambios producidos. De la misma manera, sustenta también Donald Campbell y Julian Stamm. Aquí tenemos el esquema de diseño. Tenemos el grupo experimental. Uno es el pretest, o sea, aquí lo que vamos a aplicar es la prueba de entrada para realizar una medición inicial del aprendizaje del movimiento parabólico. Luego X está relacionada con la aplicación del simulador PET y O2 es la evaluación post-test, o sea, lo que vamos a hacer es aplicando la prueba de salida, mediremos finalmente el aprendizaje del movimiento parabólico. Este diseño resulta pertinente para el contexto educativo de la Institución Educativa de San Fernando, ya que permite evaluar la influencia del simulador PET en las condiciones reales en el aula, respetando la organización escolar y las características de la población estudiantil. En cuanto a materiales de estudio, tenemos población. La población estará conformada por 30 estudiantes matriculados en el quinto grado, sección A. Y la muestra también va a ser los 30 estudiantes. ¿Esto por qué? Porque estamos trabajando en el diseño experimental de tipo pre-experimental, ¿no? Entonces vamos a trabajar con una sola muestra y a la vez la misma población. En cuanto a las técnicas y procedimientos e instrumentos. En relación a ello, las técnicas a emplearse fue la encuesta y los instrumentos tanto de pre-prueba como post-prueba, ¿no? Estos instrumentos se validaron mediante los juicios de expertos y la confiabilidad se realizó en el método alfa de prueba. Luego pasamos a la recolección de información. En este estamos explicando que la recolección de información en el presente proyecto de tesis se realizó considerando el objetivo general, el objetivo específico de la investigación. Asimismo, la validación de los instrumentos se efectuó mediante el método de juicio de expertos.
Los expertos encargados de la validación fueron el Dr. Adne G.O. Inocente Bonilla, Magister Richard Cayo González y el Magister Elmer Cuellar Pucho y Polo. Finalmente, luego de incorporar las observaciones formuladas por los expertos, se aplicó la prueba piloto para determinar la confiabilidad de los instrumentos, obteniéndose mediante el coeficiente de Alford-Krobach un nivel adecuado de consistencia interna. En cuanto a la validación y confiabilidad de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante la aplicación de una prueba piloto a un grupo de estudiantes con características similares a la población de estudio. Luego, el procedimiento estadístico se obtuvo un coeficiente de alfa de Krobach considerando aceptable y adecuada, lo que evidenció que el instrumento presenta consistencia interna y es confiable para su aplicación. En cuanto al procedimiento de información, principalmente la mayoría de los procesamientos de la información que hemos recogido, digamos, en las secciones, lo hemos determinado en el Excel o lo hemos realizado en el Excel y en el SPS. En cuanto a aspectos éticos, el presente investigación titulada Influencia del simulador PET se desarrolló considerando los principios éticos que orientan la investigación científica, garantizando el respeto, la responsabilidad y la integridad durante todo el proceso investigativo. En cuanto a los resultados y discusión. Resultados. La descripción de trabajo de campo. La investigación se ejecutó durante un mes en el cual realicé 4 sesiones de aprendizaje con los estudiantes. En el primer sesión de aprendizaje lo hemos realizado de manera introductoria, ya que en esta sesión aprovechamos para aplicarles la prueba pretest de la investigación. Luego realizamos de manera introductoria sobre el movimiento parabólico. Luego trabajé también en la sesión de aprendizaje número 2. En esta sesión de aprendizaje número 2 hemos hablado ya un poco más sobre el movimiento parabólico, pero también hemos complementado aquí, por ejemplo, el uso de un recurso digital que habíamos creado con la inteligencia artificial, pero relacionado al tema, que es el movimiento parabólico. En la tercera sesión de aprendizaje, prácticamente los alumnos participan activamente con las exposiciones, así demostrando, por ejemplo, el dominio de la teoría, pero a la vez practicándolo con el uso de un material educativo realizado con la inteligencia artificial. Todo ello relacionado siempre al movimiento parabólico. Y finalmente se trabajó la sesión número 4. En esta sesión número 4 trabajamos netamente el simulador PET, ¿no? Para ello hemos utilizado algunos módulos que también han sido desarrollados por nosotros mismos. Y luego, faltando una hora para que termine esta sesión de clases, hemos aplicado nuestra evaluación final, nuestra evaluación post-test. En cuanto a los resultados descriptivos de pretest y post-test, con el propósito de determinar la influencia del simulador PET en el aprendizaje del movimiento parabólico, se aplicó una prueba de entrada y una prueba de salida, después de desarrollar las sesiones de aprendizaje utilizando el simulador, ¿no? Los resultados muestran que antes de la intervención los estudiantes presentaban dificultades para comprender los conceptos y resolver problemas relacionados con el movimiento parabólico. Posteriormente, luego de utilizar el simulador PET, se evidenció una mejora significativa en los niveles de aprendizaje. Acá tenemos este cuadro, por ejemplo, donde nos indica de que en pretest participaron 30 estudiantes, en post-test igual. La media que salió de este análisis es que en pretest es 1.8 y en post-test es 8.07. Del cual su desviación estándar en la primera es 1.27 y en la segunda 1.17. Resultado por dimensiones e indicadores. Al finalizar los resultados por preguntas se evidenció un incremento en los porcentajes de esquema de respuestas correctas en todos los indicadores evaluados. Aquí tenemos prácticamente la tabla donde estamos comparando las respuestas correctas entre pretest y post-test.
En relación a la contrastación de hipótesis, para determinar si las diferencias encontradas entre pretest y posttest fueron estadísticamente significativos, se aplicó la prueba de P-Students para muestras relacionadas. Aquí tenemos esta tabla de pruebas de T-Students para muestras relacionadas. Número 130, grado de libertad 29, T calculada 21.804 y la significancia 0.001. En cuanto a la discusión, se puede decir que los resultados obtenidos demuestran que el uso del simulador PET produjo una mejora significativa en el aprendizaje del movimiento parabólico en los estudiantes que participaron en esta investigación. En cuanto a las conclusiones, se determinó que el uso del simulador PET influyó significativamente en el aprendizaje del movimiento parabólico de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Fernando. Al obtenerse diferencias estadísticamente significativas entre la pretest y el posttest, T igual a 21.804 y en el rango de menor que 0.001. El promedio de aprendizaje del estudiante se incrementó de 1.80 puntos en el pretest a 8.07 puntos en el posttest, evidenciándose una mejora de 6.27 puntos después de la aplicación del simulador PET. Los estudiantes mejoraron significativamente su comprensión de los conceptos fundamentales del movimiento parabólico, tales como trayectoria, alcance horizontal, tiempo de vuelo, altura máxima y el comportamiento de la velocidad durante el movimiento. El tamaño obtenido es de 3.98 y esto demuestra que el simulador PET constituye una herramienta didáctica altamente efectiva para fortalecer el aprendizaje de la física en estudiantes de educación secundaria. Bueno, concluimos afirmando de que el uso del simulador PET favoreció el aprendizaje significativo al permitir que los estudiantes experimenten, observen y analicen fenómenos físicos en un entorno virtual dinámico y participativo. En cuanto a las recomendaciones, recomendamos que se debe incorporar de manera permanente el simulador PET en las sesiones de aprendizaje de física y todas las otras áreas como matemática, comunicación, ciencia y tecnología, etc. Otra recomendación es capacitar a los docentes de ciencia en el uso pedagógico de simuladores virtuales y otras herramientas tecnológicas pues, que favorezcan metodológicamente a los estudiantes y también a los docentes. Otra recomendación es promover el uso de recursos digitales e interactivos que permitan a los estudiantes experimentar y analizar fenómenos físicos de manera práctica y significativa. Otra recomendación es replicar la investigación en otras instituciones educativas y niveles de enseñanza para verificar la consistencia de los resultados obtenidos. También otra recomendación es desarrollar futuras investigaciones experimentales con un grupo de control que permitan comparar resultados y obtener mayores evidencias sobre la efectividad del simulador PET en la enseñanza de la física, especialmente en el tema del movimiento parabólico. Por último, fomentar la integración de las tecnologías educativas e innovadoras dentro de la planificación curricular, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias científicas y tecnológicas de los estudiantes. Luego tenemos aquí la bibliografía, luego tenemos los anexos. En los anexos tenemos como primer anexo el instrumento de recolección de datos de variable independiente. Acá tenemos el instrumento de evaluación del uso del simulador PET. Aquí tenemos las preguntas en relación a las tres dimensiones, tanto docente, tecnológico y estudiante, ¿no? Luego tenemos el anexo 2, instrumentos de recolección de datos de la variable dependiente, en este caso del aprendizaje conceptual, del aprendizaje actitudinal y del aprendizaje procedimental. Luego acá hemos pedido mediante un oficio al colegio que nos autorizara para aplicar nuestro trabajo de investigación en el quinto año A. Luego acá tenemos las fichas de validación por juicio de expertos. Acá tenemos al doctor ADNGO Vicente Bonilla, y luego tenemos al profesor Richard Jayo y por último al magister Elmer Cuellar Pucho y Paul. Luego tenemos como otro anexo las sesiones de aprendizaje. Aquí tenemos la sesión de aprendizaje número 1.
Esta sesión está firmada por la coordinadora pedagógica del área de Ciencia y Tecnología, Magíster Amanda Ortiz Gutiérrez. Luego acá tenemos evidencias de fotografías donde estamos aplicando la prueba pretest a los estudiantes del quinto año. Luego tenemos como anexo también la sesión de aprendizaje número 2. Esta sesión de aprendizaje número 2 también ha sido firmada por la coordinadora pedagógica del área. Aquí tenemos las evidencias de trabajo en esta sesión de aprendizaje. Aquí estoy enseñando teóricamente en la pizarra. Luego ya los estudiantes trabajan en sus papelotes y luego sustentan. Aquí tenemos dos estudiantes sustentando el trabajo realizado grupalmente y aquí vemos una sustentación del movimiento parabólico. Esta sesión de aprendizaje también está firmada por la encargada del área de ciencia y tecnología. Luego acá tenemos las evidencias que se ha aplicado en aula, ¿no? Aquí los alumnos trabajan en la computadora, pero aquí todavía no están utilizando el simulador PET, sino que estamos utilizando un recurso digital creado en la inteligencia artificial. Luego tenemos la última sesión, la sesión número 4. En esta sesión 4 sí hemos aplicado ya netamente el simulador PET y luego al final hemos tomado una evaluación de salida, la evaluación post-test, también firmada por la coordinadora pedagógica del área. Aquí tenemos las evidencias que hemos trabajado en aula. En este caso hemos utilizado la aula de la innovación pedagógica. Aquí en las dos fotos primeras estoy explicando cómo todo el proceso que deben seguir para realizar su cálculo en el simulador PET. Aquí están los estudiantes también demostrando su capacidad. Luego tenemos el manual de uso. Este manual de uso primeramente estamos definiendo cuáles son los pasos para ingresar al simulador PET. Luego en este módulo 2 estamos explicando cómo debe seguir los pasos para que resuelva los problemas de uno en uno y siguiendo los pasos adecuados. Bueno, hasta aquí nuestra participación. Profesor, muchas gracias.